Si se nos convocara a una reunión especial con el Señor el día de hoy, ¿estaríamos listos para acudir a ella? Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es nuestra aceleración espiritual y temporal para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por su apoyo en los diferentes contenidos que he podido compartir con ustedes. Mis amigos, el día de hoy es, vamos a decirlo así, un preludio a varios análisis que tengo pendiente con respecto a la última conferencia. Sin embargo, hay algo que me pareció muy particular y que yo tuve una impresión de manera individual. Y esto, como siempre le digo, forma parte de mi estudio personal y no tiene que ser tomado como doctrina oficial de la iglesia. A pesar de lo que van a ver, es todo registros oficiales de la iglesia, de autoridades generales. Miren, en esta conferencia hubieron varias cosas particulares. Sin embargo, como contexto, quiero referirme a algo de lo que había mencionado hace algunos días atrás. Y el día de hoy vamos a analizar un poco y por qué hago esta pregunta. ¿El Señor se está reuniendo con algunos fieles? Es una pregunta que me hice al momento de llevar a cabo este análisis. Santificarnos para ver. Y esta es una experiencia del Antiguo Testamento del que hablé ampliamente en uno de los análisis anteriores. Sin embargo, hoy quiero referirme a algo específico. Y en Éxodo 19 se dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás límites al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. A modo de refrescar un poco esta historia y esta experiencia, este mandato que le había dado Jehová del Antiguo Testamento a Moisés, primeramente se menciona uno de los privilegios que iban a tener el pueblo. Se le estaba diciendo que se prepararan porque iban a escuchar la voz de Jehová mientras hablaba con Moisés. Hermanos, ¿se imaginan que se nos dijera que nos preparemos porque vamos a escuchar la voz del Señor hablar con el presidente Russell M. Nelson? Imagínense solamente la magnitud de ese privilegio. Sin embargo, había una condición. Debían santificarse y lavar sus vestidos y prepararse. Santificarse, lavarse, prepararse, todo eso son elementos de la purificación. Obviamente para nosotros lo entendemos como un arrepentimiento, el guardar los convenios que hemos hecho. El segundo privilegio que se menciona es que Jehová descendería a la vista de todo el pueblo. Es decir, no solamente lo iban a escuchar, sino también lo iban a ver, iban a estar en su presencia. Y había una instrucción clara, no debían subir antes del tiempo establecido, ni tocar los límites del monte. Es decir, iba a ser, esto iba a ocurrir de acuerdo a ciertas instrucciones y aún en un momento específico. Pero estos eran dos privilegios de los cuales el pueblo se les estaba dando la oportunidad. Uno, escuchar la voz de Jehová y dos, ver descender a Jehová a la vista de todos ellos. Ahora, en revelaciones más actuales, en esta dispensación, entendemos qué fue lo que pasó. Y en Doctrina y Convenios 84 dice, Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto y procuró literalmente
disculpen, procuró diligentemente santificar los de su pueblo a fin de que vieran la faz de Dios. Mas endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor en su ira, porque su ira se había encendido en contra de ellos, juró que mientras estuviesen en el desierto, no entrarían en su reposo, el cual es la plenitud de su gloria. ¿Por qué menciono esta historia de Moisés, el pueblo y las promesas que le había hecho Jehová? Porque tienen que ver mucho con lo que vamos a ver en la siguiente cita. Fíjense, Moisés hizo su parte. Dice que diligentemente procuró santificar, preparar al pueblo para que vieran la faz de Dios, la faz de Jehová. Pero el pueblo endureció sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. ¿Por qué no pudieron aguantar su presencia? Más adelante nos indica que la ira del Señor, Jehová, se había encendido en contra de ellos, y mientras estuviesen en el desierto, no entrarían en su reposo. Santificación, preparación para entrar en el reposo de Jehová. Estos elementos de santificación, purificación, reposo, presencia de Jehová, todos estos elementos nos indican claramente que el Señor deseaba estar con ellos, permitirles escuchar, que escucharan su voz. Hermanos, ¿por qué menciono esto adicionalmente? Porque el Señor desea que nosotros escuchemos su voz a través del profeta y de los 12 apóstoles. Antes de la conferencia ocurrió algo bastante particular, y era que nunca antes había visto cómo se hacía un énfasis tan exhaustivo a través de las redes sociales de los apóstoles sobre la resurrección de Cristo, sobre el testimonio de que Él efectivamente vive. Siempre en las conferencias de abril se habla previamente, en las leonas, en los mensajes en los años recientes de las redes sociales, se habla sobre la resurrección. Sin embargo, hermanos, en esta conferencia hubo un énfasis mayor. De hecho, hubieron aproximadamente 3 videos que yo he visto en donde hablaban directamente que nos preparáramos para escuchar al Señor en la conferencia. Esto, hermanos, nos lleva, y es el punto de partida para lo que quiero compartirles ahora. ¿Estaríamos preparados, hermano Méndez? ¿Por qué esta pregunta? ¿Estaríamos preparados para qué? El 10 de enero del 2016, en un devocional junto al elder Russell M. Nelson, en esta ocasión, el elder Nelson y la hermana Wendy dan este devocional, y la hermana Wendy arroja estas palabras. Mis queridos hermanos y hermanas, a quienes amo, la realidad es que algún día ustedes y yo, cada uno tendrá una entrevista personal con el Salvador mismo. Cuando finalmente nos demos cuenta que eso ocurrirá, estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa para estar preparados. Esta es la primera parte de lo que quería mencionarles con respecto a estas palabras. Cada uno de nosotros tendrá una entrevista personal con el Salvador, donde obviamente se nos harán varias preguntas sobre lo que hicimos en este estado terrenal. Y miren lo particular que dice la hermana Wendy. Cuando finalmente nos demos cuenta que eso ocurrirá, hay un condicionante. Cuando nos enteremos que eso ocurrirá, estaremos, dice, dispuestos a prepararnos, a hacer cualquier cosa para prepararnos. Hermanos, nosotros podemos efectivamente darnos cuenta de lo cercano que está esa entrevista, esa reunión con el Señor. De eso va a depender que nosotros aceleremos nuestra preparación o por el contrario nos relajemos y pensemos que todo está bien en Sión y que aún faltan cientos de años o miles de años para que el Señor venga.
Ahora, piense la otra parte de esta cita. Ahora, al concluir unas preguntas, ¿qué sucedería si se enteran de que el Salvador ya ha regresado a esta tierra? Que él ya se ha reunido con algunos de sus verdaderos seguidores en grandes y maravillosas reuniones de las que el mundo, incluyendo la CNN y la blogósfera, no sabían. Si descubrieran que el Salvador ya estaba en la tierra, ¿qué querrían hacer hoy desesperadamente y qué estarían listos y deseosos de hacer mañana? La hermana Wendy, cuando menciona estas palabras, las hace haciendo alusión a una cita del Elder McConkie en el libro El Mesías Milenario, en la página 575 del libro. Sin embargo, añade otros elementos adicionales en sus propias palabras. Dice, de las que el mundo, ¿qué nos imaginaríamos nosotros si se reuniera el Señor con algunos seguidores fieles? Y estas reuniones, el mundo, incluyendo la CNN, hablando literalmente del canal de noticias, y la blogósfera, es decir, el Internet, el mundo tecnológico de hoy, no sabían. Hermanos, y eso nos debe dar a nosotros eh, al menos una idea de lo que puede ocurrir previo a la visita de Cristo por segunda vez a esta tierra. El hermano Robert Mille, quien ha escrito varios libros, varios textos con respecto a la segunda venida, dice que es prudente que nosotros los santos no hablemos de la segunda venida como algo, un evento particular, un solo evento. No, es prudente que hablemos y nos refiramos a las segundas venidas. ¿Por qué? Porque van a venir previo a esa venida final muchas otras visitas a esta tierra específica y de eso hablaríamos en otra ocasión. Sin embargo, lo que el Elder McConkie y la hermana Wendy hacen con estas palabras es abrirnos un poco el panorama, rasgar un poco el velo de incredulidad que tenemos y acelerar con estas palabras nuestra preparación. Si se dan cuenta, más adelante ella dice, si descubrieran que el Salvador ya estaba en la tierra, ¿qué querrían hacer hoy desesperadamente y qué estarían listos y deseosos de hacer mañana? Es decir, nos está haciendo preguntas para que nosotros evaluemos nuestra posición delante del Señor. Así como Moisés estaba deseando y diligentemente preparó al pueblo, sin embargo, ellos fueron reacios a esta preparación. Así nosotros debemos entender estas palabras de la hermana Wendy. Ahora, hermanos, esto efectivamente no estamos actualmente en capacidad para saber si estas reuniones se están llevando a cabo, para responder al título de este video. Sin embargo, es interesante cómo en años recientes la hermana Wendy mencionó estas palabras. Ahora, en años más recientes han ocurrido algunas cosas particulares con respecto a la presencia del Señor en la tierra. Y quiero referirme a testigos especiales de Cristo. Fíjense lo siguiente. El elder Boyka Packer, quien falleció hace algunos años, dijo lo siguiente en el año 2014. Expreso mi testimonio de que el Salvador vive. Yo conozco al Señor. Soy su testigo, sé de su gran sacrificio y su eterno amor por todos los hijos del Padre Celestial. Yo conozco al Señor, dijo en esa ocasión el elder Packer. Luego, en el año 2018, el elder Quentin L. Cook dijo, tengo la certeza de que los líderes generales de la iglesia que presiden sobre los objetivos divinamente asignados de la iglesia reciben ayuda divina, la cual procede del Espíritu y a veces directamente del Salvador. Se reciben ambos tipos de guía espiritual y estoy agradecido por haberla recibido.
Hermanos, habla de manera clara que no solamente esa guía divina procede del Espíritu Santo, sino a veces, dice el Elder Cook, directamente del Salvador, directamente del Salvador. Podemos entender entonces que Él ha sido partícipe de esas reuniones, de esas ministraciones en donde el Salvador directamente ha brindado instrucción y guía. ¿Y por qué lo menciono? Porque él dice al final de la cita, estoy agradecido por haberla recibido. Él mismo ha recibido esta guía directa del Salvador. Presidente Russell M. Nelson en abril del 2020, al inicio de la conferencia en pleno confinamiento, dijo, bienvenidos a la conferencia general de abril del 2020. Sé que Dios nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos tienen presentes. Ellos estarán con nosotros en las reuniones de estos 2 gloriosos días, conforme procuremos acercarnos a ellos y honrarlos. Ellos estarán con nosotros a medida que nosotros, o en la medida que nosotros procuremos acercarnos a ellos y honrarlos. Y el presidente Henry B. Eyring dijo en abril del 2013, yo soy un testigo de la resurrección del Señor, con tanta certeza como si hubiera estado aquella noche con los 2 discípulos en la casa en el camino de Maús. Sé que Él vive con tanta seguridad como lo supo José Smith cuando vio al Padre y al Hijo a la luz de una resplandeciente mañana en la arboleda de Palmira. Hermanos, estas citas las comparto para que nosotros podamos tener una idea de que efectivamente el Señor ha visitado en múltiples ocasiones esta tierra desde la restauración del Evangelio, desde esa primera visión al joven José. Y en palabras de estos testigos, en años más recientes, nosotros podemos discernir que es posible que incluso ahora mismo el Señor esté ministrando en esta tierra a sus líderes. Y por qué no, como dijo la hermana, algunas reuniones se estarían llevando a cabo entre sus santos. Eso no lo sabemos, pero es completamente factible después de ver todas estas citas. Ahora, hermanos, ¿por qué hago este énfasis? Miren, en la conferencia reciente de abril del 2025, hubieron varios discursos que me llamaron poderosamente la atención. Y estos discursos contenían algunas palabras específicas que tienen que ver con esas palabras de la hermana Wendy. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si supiéramos que El Salvador estará aquí en la tierra? Y luego habló de que todos tendríamos una entrevista con el Señor. Si nosotros nos enteramos que tenemos una entrevista hoy o mañana con el Señor, nosotros tendríamos que estar preparados, tendríamos que mostrar reverencia y por supuesto tendríamos que tener la confianza para presentarnos ante el Señor. Y estas 3 palabras, a manera de preámbulo de todo el análisis que más adelante podré compartirles sobre la conferencia de abril, estas 3 palabras han sido resaltadas de manera poderosa en esta última conferencia. Y es por eso que llevo a cabo este análisis para tratar de brindar mayor luz con respecto a esa pregunta. ¿Por qué se nos está mencionando con mucho énfasis estas palabras como que si nos presentáramos ya en los próximos días, meses o años en reuniones con el Señor? Fíjense lo que he llegado a descubrir. Con respecto a la preparación, el elder Renlund dijo lo siguiente: cuando el presidente Nelson habla de la segunda venida, siempre lo hace con gozoso optimismo. Sin embargo, una niña de la primaria me dijo hace poco que siente ansiedad cada vez que se menciona la segunda venida. Ella dijo,
Tengo miedo porque van a suceder cosas malas antes de que Jesús venga de nuevo. No son solo los niños que pueden sentirse así. Sigue diciendo, casi al finalizar su mensaje. Mi invitación para la ansiosa niña de la primaria que mencioné antes y para cada uno de ustedes es que sigan a Jesucristo y confíen en el Espíritu Santo como lo harían con un amigo muy querido. Confíen en aquellos que los aman, a ustedes y que aman al Salvador. Busquen la guía de Dios para desarrollar sus habilidades únicas y ayudar a los demás, incluso cuando no sea fácil. Estarán listos para comparecer ante el Salvador y podrán unirse al presidente Nelson y ser gozosamente optimistas. Al hacerlo, ayudan al mundo a prepararse para la segunda venida de Jesucristo y serán bendecidos con suficiente esperanza para entrar en el reposo y el gozo del Señor ahora y en el futuro. Ahora, hermanos, él comienza hablando de un ejemplo que él vivió recientemente con una niña que le hizo esa pregunta o que le hizo ese comentario que le daba miedo saber con respecto a la segunda venida por los eventos que van a precederla. Sin embargo, en palabras del Elder Reinlu, en este mensaje que se llama, fíjense el nombre, hermano, preparación personal para comparecer ante el Salvador. Es decir, si hablamos de una entrevista con el Señor, si hablamos de una reunión con el Señor, preparación personal para presentarnos a esa entrevista, para comparecer ante en esa entrevista ante el Salvador o en esa reunión. Y él dice que uno de los elementos es que nosotros podemos disminuir ese miedo en la medida en que nosotros confiemos en el Espíritu Santo y miren la manera práctica y, y simple que él lo menciona, como lo harían con un amigo muy querido. Es decir, nos están hablando ya de manera muy clara para que nosotros no pensemos que es difícil gozar de la compañía constante del Espíritu Santo. De esta manera, hermanos, teniendo la compañía del Espíritu Santo con nosotros, vamos a poder unirnos junto al presidente Nelson y a dejar el miedo a un lado y a ser más optimistas con respecto a esa segunda venida. Piense el elemento del que hablé al principio con respecto a la experiencia de Moisés en el monte preparando o santificando a su pueblo para presentarse ante el Señor. Dice que vamos a ser bendecidos, el Elder Renlu, para entrar en el reposo y el gozo del Señor, ahora y en el futuro. Y cuando hablamos del gozo del Señor, siempre nos acordamos de aquella parábola que el Salvador dijo, entra en el reposo de tu Señor, siempre, por lo general, está asociado a algo futuro, algo que va a ocurrir cuando definitivamente pasemos la etapa del juicio y se nos dé la recompensa final. Sin embargo, el Elder Renlu habla de una escritura específica y esta escritura es la siguiente, Moroni 7:13. Y dice, por tanto, quisiera hablaros a vosotros que sois de la iglesia, que sois los pacíficos discípulos de Cristo, y que habéis logrado la esperanza necesaria, mediante la cual podéis entrar en el reposo del Señor. Fíjense lo que dice, desde ahora en adelante, hasta que tengáis reposo con Él en el cielo. Entonces dice que podemos tener reposo en el Señor aquí en la tierra y luego en el cielo. Habla de dos momentos en los que podemos gozar de este reposo. Y esto es algo que particularmente no había prestado mucha atención hasta que leí esta parte del mensaje del Elder Renlu. Cuando ustedes le dan a esta cita en el mensaje del Elder Renlu, los lleva a una referencia. Y esa referencia es la siguiente. Y es una cita del presidente Joseph F. Smith. El reposo de referencia no es un reposo físico, es el reposo y paz espirituales que nacen de una firme convicción de la verdad. De modo que hoy
Hoy podemos entrar en el reposo del Señor si llegamos a entender las verdades del Evangelio. Quienes han entrado en este reposo son aquellos cuya mente ya está satisfecha, que han fijado la vista en la meta de su alto llamamiento con una determinación invencible en su corazón de permanecer firmes en la verdad y que andan con humildad y justicia por el camino que ha sido indicado a los discípulos de Cristo. Pero hay muchos que no habiendo llegado a este punto de convicción decidida, son llevados por todo viento de doctrina, por lo que se sienten inquietos, inestables, intranquilos. Y fíjense lo que dice, aquellas personas que no están convencidas decididamente ahorita, son los que se desaniman con lo que acontece en la iglesia y en la nación y en las agitaciones de los hombres. Abrigan sentimientos de sospecha, inquietud, incertidumbre. Sus pensamientos están perturbados y se agitan con el menor cambio, como el que se encuentra desorientado en medio del mar. Entonces, hermano, ese reposo en el Señor que proviene de la preparación de la que está hablando el Elder Renlu para comparecer ahora mismo ante el Señor, ese reposo no es nada más y nada menos que la seguridad y la paz espiritual, la paz que nos permite vivir con determinación, hermano, de tomar decisiones que indiquen de qué lado estamos nosotros, del lado de los ambiguos o del lado de los que tienen una convicción decidida, del lado de los valientes o de los que no son valientes en el testimonio de Cristo. ¿De qué lado estamos nosotros? Es el momento de tomar esa decisión. Y como lo mencioné en el programa sobre la polaridad del Elder Holland, ese momento de decidir ya llegó. Hermanos, si no logramos ahorita prepararnos para reunirnos o para presentarnos ante el Señor ahora mismo, podemos correr el riesgo de sucumbir ante el temor y el miedo como esa niña le manifestaba el de Renlu, de sucumbir ante las noticias, de entrar en dudas, agitaciones, pensamientos perturbadores. Todos estos sentimientos no nos permiten estar listos como no le permitieron estar listos al pueblo de Israel para recibir esos privilegios de escuchar su voz y estar en su presencia. Entonces, hermano, con estas palabras del Elder Renlu, yo sentí que nos está preparando claramente para comparecer, para estar en presencia del Señor con la convicción decidida. Los que van a estar en esas reuniones especiales cuando ocurran o si ya están ocurriendo, estoy seguro que tienen esa característica de una convicción decidida a ser sus discípulos continuamente. Ahora fíjense el siguiente elemento. El siguiente elemento que llegué a identificar, que se enseñó en esta conferencia, fue la reverencia. Y si hablamos de presentarnos ante el Señor, si se nos invita a una reunión especial con el Salvador, este es un elemento que efectivamente debe prevalecer. Y el Elder Suárez dijo lo siguiente: en el libro de Éxodo viajamos con Moisés a las laderas del monte Oreg al apartarse él de sus preocupaciones cotidianas, algo que todos deberíamos estar dispuestos a hacer. Claramente se nos está invitando entonces con esta frase a que dejemos a un lado las preocupaciones cotidianas. Él sigue diciendo, algo que todos deberíamos estar dispuestos a hacer para ver la zarza ardiente que no se consumía. Al acercarse, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Con gran reverencia, humildad y asombro, Moisés se quitó el calzado y se preparó para escuchar la palabra del Señor y sentir su santa presencia. Interesante las palabras que usa el Elder Suárez.
porque también habla de lo que hablamos al principio del profeta Moisés. Ahora fíjense en esto interesante. Esa sagrada epifanía en el monte fue una experiencia llena de reverencia asombrosa. Conectó a Moisés con su identidad divina y fue, de hecho, un elemento clave de su transformación de humilde pastor a poderoso profeta, lo cual lo llevó a recorrer un nuevo camino en la vida. De manera similar, cada uno de nosotros puede transformar el discipulado en un modelo más elevado de espiritualidad al hacer de la virtud de la reverencia una parte sagrada de nuestro carácter espiritual. Hermanos, se nos está hablando claramente de la reverencia que debemos mostrar, que debemos tener para presentarnos ante el Señor. ¿Y cómo se nos enseña? Se nos enseña hablándonos de la experiencia de Moisés cuando se le pidió quitarse el calzado. Ahora, hermanos, ¿no es esto para nosotros un modelo de discipulado más elevado, como lo menciona el Elder Suárez? Hay algo interesante, hermanos, y es que dice el Elder Suárez que esa reunión sagrada, esa sagrada epifanía, fue determinante en la transformación de pastor a poderoso profeta. Moisés decía que tenía muchos desafíos como hombre en este estado carnal. Sin embargo, sabemos el poder que llegó a desarrollar Moisés. ¿Y por qué? En palabras del Elder Suárez, por esa reunión, por esa sagrada epifanía que llegó a tener. Hermanos, si se nos llegara a dar la oportunidad de participar en alguna reunión con el Salvador, nosotros estaríamos viviendo la misma transformación que Moisés. Estaríamos dejando por completo esos miedos a veces, esas comparaciones que lamentablemente nos hacemos continuamente y no nos dejan avanzar. A veces escucho comentarios como que tengo un simple llamamiento o soy un santo de los últimos días común y corriente, como cualquier otro. Y no somos ni común ni corriente, hermanos. Se nos está invitando a que nos preparemos para presentarnos ante Él. Y en palabras de la hermana Wendy, se nos deja entrever que es posible que incluso esas reuniones se estén llevando a cabo en la actualidad sin que nosotros sepamos. Más allá de que nosotros participemos o no, lo que se nos está diciendo en la conferencia hasta ahorita en estos dos elementos es: uno, preparémonos para comparecer ante Él; dos, tengamos reverencia. Y el tercer elemento es el que vamos a ver ahora y será de la mano del presidente Russell M. Nelson cuando nos habla de la confianza. Cuando hablo de tener confianza ante Dios, me refiero a tener confianza en acercarnos a Dios ahora mismo. Me refiero a orar con la confianza de que el Padre Celestial nos escucha, de que Él entiende nuestras necesidades mejor que nosotros. Me refiero a tener confianza en que Él nos ama más de lo que podamos comprender, en que Él envía ángeles para estar con nosotros y con aquellos a quienes amamos. Me refiero a tener confianza en que Él anhela ayudar a cada uno de nosotros a alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Cómo obtenemos esa confianza? El Señor responde esa pregunta con estas palabras: deja que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Y sigue diciendo el presidente Nelson, esa es la clave. En las propias palabras del Señor, la caridad y la virtud hacen posible que tengamos confianza ante Dios. Hermanos y hermanas, podemos hacerlo. Nuestra confianza puede realmente fortalecerse en la presencia de Dios ahora mismo. ¿Saben cómo yo me imagino este mensaje mientras que el presidente Nelson estaba hablando, y a medida que lo he ido escuchando y leyendo en más ocasiones el mensaje del profeta?
Me lo imagino como que se nos está invitando a que entremos al salón, a la sala, en donde va a estar hablando el Señor y se nos está invitando a nosotros a pasar. Pero nosotros a veces podamos sentir que no estamos preparados para entrar en su presencia, que no nos sintamos confiados de entrar en su presencia. ¿Por qué? Porque puede ocurrir varios motivos. No nos hayamos preparado correctamente con el aceite de nuestras lámparas. Si no pagamos el diezmo, no guardamos los convenios, no cumplimos el día de reposo, no ministramos y no hacemos el resto de las cosas que deberíamos estar haciendo, es posible que claramente nos esté faltando esa confianza para entrar en esa sala, metafóricamente hablando, y estar en la presencia del Salvador en esas reuniones. Sin embargo, en esta conferencia, el presidente Nelson nos dijo que eso inclusive es accesible. Dice, hermanos y hermanas, podemos hacerlos. Y ese es el mensaje que quiero que se lleven de este video, de este análisis. Podemos reunir esos requisitos de preparación, de reverencia y de confianza para presentarnos ante el Señor. Hermanos, podemos hacerlo. Y varias veces en ese mensaje se nos dice, podemos hacerlo ahora mismo. Ahora mismo podemos fortalecer esa confianza. Y una de las maneras, hermanos, en la que podemos fortalecer esa confianza es asistiendo al templo y recibiendo revelación en ese salón celestial directamente de la mano del Señor. En respuesta a la pregunta que me llevó a llevar este análisis, si se están llevando a cabo reuniones en la actualidad, yo no lo sé. Más allá de lo que la hermana Wendy dejó entrever, puedo sentir y percibir que en esta conferencia en especial, hermano, se nos está preparando para comparecer y participar incluso de reuniones futuras que se puedan llevar a cabo. Pero es imprescindible que esa preparación, que esa santificación ocurra ahora mismo, como dice el presidente Russell M. Nelson. Yo testifico en verdad, hermanos, que el Salvador ha venido a esta tierra no una, sino muchas veces. Y esas veces no son conocidas por nosotros. Sin embargo, sé que Él guía a nuestro profeta vidente y revelador, Russell M. Nelson. Y de eso testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, si te gustó el video, déjamelo saber en los comentarios y por favor comparte este contenido para que más personas tengan acceso a él. Gracias por acompañarme el día de